talking about this for a long time. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Searching for a problem that does not exist. Whoa, Jesus Christ. Una política basada en la austeridad y en la reforma. A finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron las empresas transnacionales que conocemos ahora. Su gran expansión contó con la fusión entre el capital industrial y el bancario y con el apoyo estatal a estas compañías. En la expansión del capitalismo español se dan a la vez dos procesos. Por un lado, la pervivencia de una clase empresarial que tiene más de un siglo y que se expande muy fuerte con el desarrollismo franquista, con la construcción de infraestructuras, de pantanos, de carreteras, muchas de ellas con mano de obra esclava, con los presos republicanos. Y de ahí vienen grandes familias ilustres del capitalismo español, los Botín, los Benjumea, la Banca Marc, que vienen de ese auge de la clase político-empresarial franquista y que tienen muchos vínculos también con el gobierno de la dictadura. Pues es un clásico capitalismo pues con muchos elementos todavía de servidumbre, sobre todo en el campo, muy terrateniente. De hecho, en un sentido estricto, difícilmente se puede hablar de una burguesía, salvo en Cataluña, el País Vasco y algunos puntos comerciales. Por burgués entendemos no solo una cuestión de dominio económico y político, sino también un cierto proyecto civilizatorio, cultural. Aquí lo que ha habido es una clase terrateniente, dominante, cruel, que no ha concedido absolutamente nada como modelo social. Al pasar de la dictadura a la transición, estas empresas siguieron siendo beneficiadas por políticas estatales favorables para su actividad, que siguieron haciendo que engordaran y que incrementaran ese tamaño y que pudieran seguir siendo grandes empresas listas para, en el momento adecuado, la década de los 90, lanzarse hacia la internacionalización. En el mundo hay 100.000 multinacionales, de las que dependen 900.000 filiales. Los propietarios de estas empresas son las personas más ricas del mundo. Las sedes centrales de la mayoría están en la Unión Europea, Estados Unidos, China y Japón. Su origen y consolidación se debe a la estrecha relación de sus responsables con los estados centrales. En el Estado español, Endesa, Iberdrola y Gas Natural controlan el 89% del mercado eléctrico y de gas. Repsol, Cepsa y BP el 74% de las gasolineras. 5 bancos controlan entre el 80 y 90% de las actividades bancarias. El mayor es el Santander, la primera transnacional española según ingresos y el mayor banco privado extranjero en América Latina. Telefónica y Repsol tienen un volumen de ventas que supera el Producto Interior Bruto de países como Bolivia o Honduras. Estas empresas son el resultado de un complejo entramado económico, político, jurídico y cultural construido por las élites durante los últimos 250 años para favorecer la acumulación de capital de una minoría. Quizás lo primero que hay que decir es que las multinacionales o transnacionales españolas son la élite económica de este país. Como tal élite, en el sistema neoliberal hoy en día, a su vez, o forman parte de la élite política tradicional o controlan a la élite política tradicional, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué me parece importante subrayarlo?
porque la élite política tradicional en este país, en el Estado español, lo que va a hacer de alguna forma es construir toda la arquitectura legislativa necesaria para dar cobertura a la actuación de las transnacionales, tanto dentro del propio Estado español como en América Latina. La violación de los derechos laborales, es decir, una mayor precarización del trabajo, una mayor flexibilización, una devaluación salarial constante, todo eso tiene como resultado un incremento de los beneficios de las empresas, ¿no? Igualmente, una estrategia cada vez más agresiva de explotar recursos naturales, ¿no? Y meterlos dentro de la dinámica de la producción y el consumo del sistema capitalista, pues también tiene enormes beneficios económicos. Digamos que el máximo objetivo de una empresa transnacional hoy en día en el mercado mundial es maximizar sus beneficios. En el menor periodo de tiempo, los máximos beneficios posibles. Y eso año tras año. Y para eso montan esa estructura societaria en diferentes países, ¿no? Pues para evadir impuestos, para eludir la legislación fiscal o para aprovechar las mejores condiciones laborales, o las peores, habría que decir, o los sitios donde les sale más barato la destrucción ambiental. Por eso se deslocalizan en diferentes países, ¿no? Además de deslocalizar la producción, las fábricas, las industrias, las filiales, deslocalizan también las responsabilidades. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. Chile fue el banco de pruebas del neoliberalismo, de la doctrina económica que se estaba intentando aplicar desde la Escuela de Chicago, que no fue posible implementar de manera democrática y que en el caso del golpe de Estado de Chile se empezaron a aplicar por la fuerza, ¿no? Durante los años 80-90 se expandía una nueva fase del capitalismo que daría un impulso renovado al poder y la expansión de las grandes corporaciones. El neoliberalismo se extendió utilizando todo tipo de estrategias para reducir la oposición social. En el Cono Sur no dudaron en utilizar el Plan Cóndor para conseguir su aplicación. Para Naomi Klein, el neoliberalismo no duda en utilizar un estado de terror para imponer su ideología. La catástrofe ecológica y social a la que ha conducido el capitalismo del siglo XXI lo ha hecho tener que modificar algunas de sus características. Entonces, la dominación se está reorganizando en este momento en el planeta y hay dos elementos que son muy importantes de tomar en cuenta porque están marcando las pautas de evolución del capitalismo en el siglo XXI. Hay una combinación de estos dos elementos, el de la guerra difusa y el de la actividad extractiva, que hace que en una creciente región del planeta se estén generando situaciones de guerra, situaciones de conflicto, que al mismo tiempo son oportunidades de ocupación de las empresas transnacionales para la extracción de recursos valiosos. Cuando un Estado permite el ingreso de una transnacional y hace un contrato con una transnacional para la explotación de recursos naturales, el Estado se obliga a ser un garante de la ejecución de ese tipo de actividades. Y para garantizar esas actividades, pues pone el servicio a las fuerzas del orden, en este caso a la policía, que se llama la Ley de Servicios Extraordinarios de la Policía Nacional, que permite que la policía, para darle servicio a una transnacional,
pueda ser subvencionada o pagada, ¿no? por la propia empresa minera. Estas empresas actúan utilizando esa impunidad, esa corrupción, ese tráfico de influencias que permanentemente está y que está ejercido por funcionarios como los ministerios, el Congreso, el sistema de justicia. Todo eso se utiliza para que la empresa llegue a los territorios. Y si hablamos de transnacionales españolas, algún gobierno español, desde el inicio del despegue de las corporaciones, que es en la época de Felipe González, ¿les ha controlado? Nunca. Yo suelo llamar pista de despegue, ¿no? El gobierno español prepara una pista de despegue para sus corporaciones. Lo que se llama la diplomacia comercial, el apoyo financiero, los seguros, las puertas giratorias, los lobbies. Digamos, en los últimos 30 años ha habido una nueva oleada de inversiones españolas en el país, ¿no? Desde mediados de la década del 90, digamos, la inversión emblemática, la más importante, la más significativa fue la de Telefónica, que además llevó a convertir a España en el principal inversionista extranjero en el Perú durante mucho tiempo. Y después han ido llegando otras empresas en diferentes sectores hidrocarburos, sectores servicios. Y han ido acumulando por lo mismo una experiencia. Y creo que un rasgo que los distingue es que ellos mueven mucho mecanismos políticos. Siempre están buscando una palanca política, financiando a los partidos, buscando contactos personales con periodistas, teniendo relaciones con las más altas autoridades cuando ya son elegidas, pero una vez que entran al gobierno, invitándoles a Madrid para que puedan hacer presentaciones muy bien pagadas o que conozcan las instalaciones de la empresa. Ahí el gobierno español lo que hace es vivir de esta lógica, ¿no? ¿Dónde están los expresidentes españoles? No es demagogia, están en consejos de administración, y ministros, y exministras, y expolíticos. Luego, ¿cómo van a regular en contra de estas transnacionales si viven ellos y sus partidos? Muchos, por lo menos los partidos de orden, el Partido Socialista, el Partido Popular, viven de ello, no van a controlarlo, ¿no? Y además construyen, fíjate, en el momento de la crisis del 2008 toma mucha fuerza la idea de la marca España. Eso es un paraguas ideológico, que en realidad ¿qué quiere decir? Palabras mágicas, ¿no? De nuestras empresas generan riqueza para todo el mundo. Y entonces hay una parte, ¿no? Por la lucha y por el valor de la dominación hegemónica que piensa que Telefónica tiene algo que ver con valores del pueblo español. Hoy por hoy, la agenda del proyecto neoliberal supone la privatización del sector público, precarización laboral, desregulación ambiental y social y reducción de la presión fiscal. La inversión extranjera directa, IED, indicador de la expansión global de las empresas transnacionales, se ha multiplicado por 30 desde los años 80. La construcción de la globalización capitalista ha supuesto que la sociedad olvide la idea de orientar, dominar y controlar la actividad económica. Es el gobierno de las empresas.